se ha hecho es un grupo de abogados. Hemos presentado ayer ante el Foro de Abogados, que es el organismo que nos nuclea a los abogados, que cumple no solo la función de manejar la matrícula, sino también los problemas que se presentan a diario en el ejercicio de la profesión, una nota pidiendo una convocatoria a asamblea general o extraordinaria para que los abogados podamos discutir el tema de la modificación que desde hace un año o un par de años ha impulsado e impuesto la Corte de Justicia en el sistema judicial que tenemos, Juan. Fundamentalmente nosotros nos hemos referido con relación a la parte civil, laboral, de familia y comercial. No hemos querido meter el dedo en el tema penal porque todavía no, es decir, ha empezado y están manejando de una manera distinta a la forma como se maneja o han impuesto en lo civil y comercial. Lo grave de todo esto, Carlos, es que la Corte actual, a través de acordadas, ¿no es cierto?, tanto generales como de superintendencia, ha organizado cambiar el sistema judicial que nosotros teníamos de toda la vida y que se aplica en todo el país y en la justicia nacional, que es el sistema de los juzgados, ¿no es cierto?, donde las relaciones del juez, secretario y el justiciable, ¿no es cierto?, por un sistema, según ellos, o pretexto de agilizar el trámite o la tramitación de los expedientes, de gestión asociada. ¿Qué significa esto o qué han hecho para esto? Y bueno, para esto han creado por acordada, acordada número 245 del año 2020, las oficinas judiciales, que le llaman, de gestión. Estas oficinas judiciales, ¿qué significa? Desaparecieron los juzgados. Son oficinas donde hay más o menos 30 empleados y funcionarios, dirigidas por una o dos personas, perdón, que en algunos casos son abogados y en otros casos no son abogados, ¿no es cierto?, que dirigen la recepción, porque como ahora tenés el sistema digital de tramitación de los expedientes, vos mandáslo a través de la mesa de entrada virtual, ¿no es cierto?, mandás los escritos, se reciben en el sistema, y bueno, estas oficinas judiciales toman esos escritos, los ponen en distintos casilleros según de qué se trate el escrito, y en su momento alguno de los empleados lo toma y lo provee. Lo grave de esto, Carlos, es que no tienen a la vista el expediente general, que como era antes, que vos presentabas un escrito, el escrito iba dentro del expediente para que lo tramitara o lo proveyera un escribiente y después lo firmara el juez. Acá lo proveen o lo trabajan algunos de los empleados de esa oficina, con el agravante de que en la mayoría de los casos, salvo sentencias o oficios, no van firmados por los jueces, van firmados por el empleado, que el operador, como le ponen, le llaman ellos. ¿Esto qué significa? Significa que vos ya, el juez, ya no tiene, es más, y lo más grave de esto, Carlos, es que en el artículo 2, creo que es, pues no la tengo a la vista acá, de la acordada esa 245/20, dice que esas oficinas dependen estructural, administrativa y funcionalmente de la sala tercera de la Corte,
y de la Secretaría Administrativa de la Corte. Es decir, que los jueces dejaron de tener incumbencia en lo que es el control y manejo del procedimiento que se le implica o que se debe cumplir en cada proceso. Entonces, esto es grave, es gravísimo, porque ya no tenés, aparte de que no tenés jueces, ya no tenés más secretarios. Los secretarios que tenías antes de cada juzgado, ahora los denominan asistentes privados del juez. Los jueces ya no son, fíjate que la legislatura, cuando los designa en las resoluciones, ¿qué es lo que indica? Y fulano de tal ha sido designado o es designado juez de tal juzgado, del primero, del segundo, del tercero civil, laboral, o del juzgado que sea, del fuero que sea. Pero dice del juzgado. Ahora ya no. Ahora tenés que hablan de más. Cuando vos ves el sello de los jueces en algunos de los casos que firman en la sentencia, ¿no es cierto?, en algunas resoluciones, dice fulano de tal, juez, oficina judicial, número tal, 1 o 2. Ya no dice más juez del cuarto, juez del séptimo, como decía antes. Es decir, que esto es gravísimo para nosotros, entendemos, porque se coarta el derecho de defensa y la igualdad en el proceso que tienen todos los ciudadanos constitucionalmente hablando, con el agravante de que todo esto ha sido realizado por la Corte a través de acordada. Si bien en las leyes le da facultades o en el Código Procesal Civil, en uno de los artículos habla de gestión asociada, pero no la define ni explicita en qué consiste. Y vos tenés un agravante además, vos antes, hoy todavía en el Código Procesal Civil tenés artículos donde vos podés recusar la intervención del juez o la del secretario. Hoy ya no existe eso porque ya no están. Entonces, cuando te toca, y el asistente privado ya no tiene las funciones que tenía el secretario, que era, una de ellas era que daba fe en la sentencia o en las resoluciones, daba fe como si fuera un escribano. Claro, como si fuera que tenía el manejo de la fe. Hoy ya el asistente privado eso no lo tiene. Entonces, todo esto nos ha generado un problema, porque vos vas, ¿qué te sucede? Dicen que fue para agilizar, mentira. Y que me disculpe la Corte, ¿no? Porque si ese fue el propósito, no se ha cumplido. Hay casos, por ejemplo, de una colega que tramitó todo el expediente vía digital en este sistema, llega el día fijan la audiencia final, que es donde se terminaría ahí el tribunal, tiene que recibir la prueba, recibe todos los alegatos, todo para después resolver. La colega hizo la exposición fundada en lo que ella había presentado, los escritos que ella había hecho. Y oh sorpresa, se encontraron que habían 8 escritos que ella había presentado que no estaban agregados en el expediente. Entonces, cuando los jueces advirtieron esto, quisieron desconocerlo, cuando ella pidió que fueran a la base de datos para comprobar la existencia de estos escritos. Y efectivamente, en la base de datos estaban los escritos incorporados, pero no habían sido bajados, ni habían sido trabajados. ¿Te das cuenta? Entonces, estuvo litigando durante un tiempo largo, ¿no es cierto?, sin que le tramitaran los escritos que presentaba. Esto es gravísimo, Carlos, y esto nos sucede a diario. ¿Por qué? Porque vos presentás el escrito vía digital. Uno de los empleados o funcionarios de las oficinas judiciales lo mira en la pantalla del sistema digital,
y lo saca o lo manda, no sé si lo imprime, yo creo que no lo imprime, pero ¿cómo se llama? Lo dirige digitalmente, ¿no es cierto?, a un sector determinado, depende de lo que supuestamente pidiera el escrito, se pidiera en el escrito. Hay varios casilleros que han implementado para las distintas etapas de los procesos, y bueno, el escrito va ahí. Si después aparece otro escrito, va a otro casillero, y ese otro casillero, si lo toma otro funcionario distinto al que tomó el primero, y el primer escrito se olvidó, se quedó en el casillero, con el otro agravante, que la mayoría, yo no digo que sean todos, hay abogados que como empleados, hay funcionarios, pero hay otros que no, entonces han transformado el sistema judicial, la Corte, con esto lo ha transformado, lo ha administrativizado, si se me permite el término, como si se tratara de una oficina administrativa de la administración pública provincial o nacional, donde vos vas y te atiende cualquier empleado, y cualquier empleado es el que te mire el expediente o te recibe la presentación. Acá pasa exactamente lo mismo, y si a esto le querés agregar más, Carlos, ¿no es cierto?, la Corte no ha tenido ningún empacho y aumentó el precio de las unidades tributarias. De acuerdo al Código Tributario Provincial, los abogados estamos obligados a pagar una tasa de 2 unidades tributarias por cada hoja o foja de escrito que presentemos, con más una unidad más, 2 unidades tributarias más por la firma. Ahí resulta ser que eso era antes con hoy cada unidad tributaria cuesta 50 pesos. Claro. Entonces, cuando vas a hacer un escrito de 10 hojas, estás hablando de 500 pesos. Y son todos digitales, Carlos. Ya no hay más papel. Y con el otro agravante, cuando vos pedís las copias, ¿no es cierto?, de los juicios digitales, por lo general te cargan a vos la responsabilidad para ir a imprimirlos, con el costo que esto significa, cuando esto debería ser una obligación de la Corte, del Poder Judicial en general. Es muy lamentable lo que ha sucedido. A mí me podrán, quizás los colegas que me escuchan, que están afuera en la calle, como yo, los que me están adentro, dirán, esta es la queja de un viejo. Es cierto, yo tengo 50 años, para 51 años de caminar los pasillos de tribunales, pero esto que estamos viendo en estos últimos años no lo hemos visto nunca. Y con el agravante, vos fijate cómo será que hasta el fiscal general de la Corte, el doctor Cuatropani, el domingo pasado, 14, ha hecho una nota en el Nuevo Diario, ¿no es cierto?, donde cuestiona este sistema. Si bien él reconoce que este sistema podría ayudar a liberar a los jueces de la función administrativa del manejo de los pero ello no significa que sirva para quitarle la competencia a los jueces, porque hoy ya los jueces ya no tienen facultades para ir a las oficinas judiciales e imponer su criterio, porque para eso están los encargados o los administradores, que hay 2 por oficina y uno que comprende, estamos hablando en lo civil, y uno que comprende las 2. Entonces, y como decía recién, uno de los administradores de la oficina judicial 2 es licenciado en administración, no es abogado. Entonces yo no le quito mérito a la carrera del licenciado en administración, al contrario, creo que es útil, pero no es para que esté encargado de un juzgado, del trámite de un proceso judicial. Ahora, esto es muy duro, Carlos. Yo espero que el foro
Es decir, a ver, No, perdón. con las autoridades anteriores del foro no podíamos tener ninguna posibilidad de respuesta, porque todas respondían a un color, al mismo color político. Esperamos que estas autoridades actuales nos den la posibilidad y hagan algo para ver si se puede revertir esto. Fíjate que lo otro grave es que vos por ahí tenés la oportunidad perdón, la oportunidad de hablar con jueces, con magistrados, y te dan la razón, pero ¿qué sucede? El colegio de magistrados y funcionarios no ha hecho nada tampoco. Y perdón, Cayetano. Carlos, Perdóname, Cayetano. Los haberes del Poder Judicial son muy deseados por todos. ¿Me estás escuchando, Cayetano? Ahora sí. Mira, lo que te quiero preguntar, esta resolución o este análisis que estás haciendo viene del año o tiene fecha del año 2020, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en esa época estaba el COVID. Sí, por eso muchos se quedaron callados, porque fue cuando se implementó el sistema digital, porque vos lo trabajabas desde tu casa. Sí. Pero las oficinas judiciales se formalizaron después del COVID. Claro. Es decir, si bien estaban creadas en esa norma, prácticamente empezaron a funcionar después, y cuando empezamos a ir a los tribunales a que te atiendan personalmente, ahí es cuando empezamos a advertir los problemas, y estos problemas son, mirá, y como esto hay montones. Es decir, vos han modificado el sistema judicial de la tramitación de un proceso sucesorio. Hoy ya, antes vos tenías un proceso sucesorio donde declaraban a los sucesores, a los herederos, los sucesores singulares, y bueno, en el tiempo se fallecía uno de ellos, vos en el mismo expediente denunciaba y tramitaba el sucesorio de ellos. Hoy no, hoy, de acuerdo a la disposición que saca la Corte, tenés que ir al juzgado de paz del departamento donde falleció la persona. Entonces te toca, por ejemplo, a lo mejor en el Valle Fértil, o en Cáchal, o en cualquier lugar de ellos, ¿no es cierto? Es decir, tenés que tramitar. Esto es otra de las cosas que ha sucedido con esto. Es muy serio. Yo no estoy en contra de la digitalización, al contrario. Creo que es una cosa novedosa, que interesa y que es válida, por ejemplo, pero el problema está que la Corte Provincial, en vez de tomar de modelo y comprar, si se llama así, o adquirir el sistema que aplica la justicia nacional, la justicia federal, ha buscado un tercero que ha creado este sistema digital, donde vos no tenés la posibilidad de ver el expediente en sí. Vos en el juzgado federal, siguen estando los juzgados con los secretarios, prosecretarios, auxiliares, todo. Vos presentás un escrito, un expediente, una causa, se arma la causa con carátula y se maneja digitalmente, pero el escrito que presentás vos lo puedo ver yo, que soy la otra parte, y puedo ver la providencia y las cédulas que me manda el juzgado, cosa que en este sistema que ha implementado la Corte Provincial esto no sucede. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es crear un repositorio, que le llaman, donde lo único que cargan ahí son las providencias o resoluciones de los juzgados. No cargan los escritos de las partes. Para ver los escritos de las partes, vos tenés que, si es que lo han subido en tiempo y forma, tenés que ir a la nube privada del Poder Judicial. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Es decir, entonces vos perdés la noción. Vos en el federal, vos tenés la noción, mirá el expediente y sabés que a foja 1
hay tal cosa, a foja 20 hay tal escrito, a fojas tanto está la sentencia. Acá no, acá vos tenés la sentencia, te la van a poder subir en el administrador judicial para que vos te notifique, ¿no? Claro. Pero no está agregada al expediente. No existe el expediente. Bueno, pero ustedes han presentado esto ante el foro de abogados. ¿Qué chances tienen que hagan la diligencia? Porque estamos, digamos, en un callejón sin salida. Ya no hay COVID, ya no hay ninguna motivación para que se vuelva a un sistema mucho más creíble, porque ¿se pueden perder una causa en estas condiciones o se pierde tiempo nada más? Bueno, lo que pasa es que, Carlos, es cierto, hoy ya no es fácil lo que vaya a suceder. Es decir, esperamos que el foro no reciba la preocupación y fije la asamblea, y en la asamblea discutamos todos los abogados esto, porque creo que por la recepción que ha tenido la difusión de esta nota, te diría que va a ser grande la presencia, y que el foro pues vaya a hablar con la Corte y vea cómo podemos arreglar esto, porque esto, si no lo arreglamos, Carlos, esto no hay garantías judiciales hoy. Eso. Se acabó la garantía. Yo ya no puedo, a mí cuando, es más, se lo he dicho a los jueces, porque el agravante, he hablado con 2 o 3 jueces, y le he dicho, ustedes dejaron de ser jueces. ¿Cómo que dejamos de ser jueces? Y sí, ustedes eran jueces del juzgado tal, de acuerdo a lo que resolvió la legislatura cuando los nombraron. Hoy son jueces de la oficina judicial número tal. Claro. Entonces y como tal, antes vos tenías, que fíjate el problema que se te genera como abogado litigante, se te genera esto. Vos antes sabías y conocías el criterio que tenía cada juez, criterio jurídico estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, habían ocasiones en que vos, como los juzgados estaban de turno, por la cantidad de causas que le entraban en los turnos, vos tenías la posibilidad de elegir el juzgado que te vaya a tocar, porque conocía. Hoy no, hoy entra a una oficina, a una caja, para llamarlo de alguna manera, y en la caja lo recibe un funcionario, ¿no es cierto?, que, como te decía recién, en uno de los casos no es abogado, y bueno, perfecto, este se lo mandamos al juez de tal nominación, pero no, y resulta ser de que se lo mandan al juez, pero lo inscriben en los papeles, pero quien tiene el manejo del expediente no es el juez como era antes. Antes el juez manejaba el expediente junto con el secretario, entonces sabía qué es lo que pasaba en cada juicio. Hoy no, hoy quien sabe lo que pasa en cada juicio, y no sé si lo sabe. No, me parece que esa diligencia tiene que hacerla como ustedes están peticionando, por un lado, y por el otro, ya quiero aprovechar este contacto con las expropiaciones, el histórico juicio que se estaba ventilando en el municipio de la capital. ¿No se ha resuelto cuándo se reanuda, Cayetano? No, sí, vos me hablás del tema de las expropiaciones. No, estamos trabajando, ayer ha sido, no ha habido audiencia porque ya hemos llegado, estamos en la etapa final, digamos, que se ha revisado y se está terminando de revisar toda la prueba documental o instrumental que fue ofrecida por las partes, y supuestamente mañana, que vuelve a reanudarse, o el lunes, se comenzaría con la indagatoria a los imputados. ¿No es cierto que esto puede llevar un tiempo, porque las indagatorias yo entiendo que van a ser largas en algunos de los casos, porque han aparecido cosas
y hechos distintos a lo que uno, a tomar conocimiento de que antes en la etapa de la instrucción no nos daban posibilidad de hacerlo. Está bien. Cayetano, entonces quedamos a la espera, sí, que el foro de abogados los atienda en este reclamo y que los jueces no tengan que buscarlos ustedes en las nubes, ¿no? Que sería terrible. No, por supuesto, es lo que esperamos. Lo que esperamos es, Carlos, el sistema digital, que vuelvo a repetir, es útil y es válido. No nos quejamos. Pero tomemos como ejemplo el sistema digital del juzgado de la justicia federal, que funciona y funciona de primera. Bueno, entonces, no esto. Bueno, es decir, lo que pasa es que en esto se te acabaría. Mirá, que me disculpen los miembros de la Corte, ¿no? Pero yo no los quiero ofender, ni mucho menos. Pero evidentemente este sistema aparece como organizado, practicado por abogados que no caminaron tribunales en su vida. Es decir, se sentaron y teóricamente esto, pero en la práctica no da los resultados. Y con el agravante de que los funcionarios y magistrados judiciales cuidan su trabajo o su empleo, entonces el Colegio de Magistrados no ha hecho absolutamente ninguna gestión para mejorar esto. Gracias, Cayetano, por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos, Carlos, a tus órdenes. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí con el planteo, bueno, habrá que ver qué hace en este caso el foro de abogados. 8 de la mañana, 30 minutos, 8 grados la temperatura. Esto es La Careta Política por Radio Alas.